Agradeceros en primer lugar que nos hayáis invitado a estas webinarios que estáis organizando. Además, estamos de celebración, como veis aquí, pues celebramos nuestros 10 años de movilidad eléctrica trabajando en este mercado y la verdad es que hemos vivido todo el desarrollo de la movilidad eléctrica de esta última jornada, en este último impulso de la movilidad eléctrica que empezó más o menos hacia el 2010. Y bueno, pues todavía seguimos enfrascados en ello. Yo os voy a hablar de la oportunidad industrial, tecnológica y de servicios en la movilidad eléctrica. Vamos a ver si funciona aquí. Desconozco muy bien cómo puedo hacer para poder, a ver, compartir, tal, para uso compartido. Arturo, ¿cuál es el problema? Quiero decir. Bueno, ya, perfecto. Ya, ahora me funciona. Bueno, pues en primer lugar explicaros brevemente qué es AEDIVE, aunque ya nos ha introducido Oriol, pues AEDIVE es la asociación que aglutina a toda la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica. Somos ahora unos 160 empresas que conforman pues todo el ecosistema de la movilidad eléctrica. Y bueno, pues para el que quiera más información en www.aedive.es, ahí puede encontrar información sobre quiénes somos, qué hacemos y a quiénes representamos. Bueno, empiezo con esta imagen porque casi es de obligado cumplimiento, ¿no? En la época que nos toca. Es cierto que, pues bueno, antes de que empezara todo este problema, la crisis sanitaria, ya estábamos trabajando a nivel general en un desarrollo económico, industrial, tecnológico hacia la descarbonización. Yo creo que es algo en lo que ya hemos tomado todos conciencia de lo que tenemos en nuestro entorno y de cómo debemos protegerlo porque tenemos un verdadero problema ambiental. Y también hemos podido ver a raíz de esta pandemia, pues que uno de los problemas que tenemos asociados a la contaminación, no solo a la emisión de CO2, que bueno, que en fin, no es el mayor problema derivado para la salud, es realmente los contaminantes de óxidos de nitrógeno, de micropartículas, etcétera. Pero también, pues bueno, el calentamiento del planeta pues está afectado por el incremento del tráfico, ¿no? En España vivimos esta circunstancia, tenemos un tráfico además caracterizado por un parque móvil muy avejentado, del orden de entre 12 y 14 años de antigüedad, lo que significa que hay vehículos en circulación que tienen más de 15, 20 años y verdaderamente son vehículos que son muy contaminantes, ¿no? Ese es el verdadero problema. Pero también hemos visto una cosa muy importante, ¿no? Que es que a causa de esta pandemia, tristemente, que estamos sufriendo, hemos podido hacer un experimento real. Antes se hablaba de que el tráfico, pues oye, suponía un porcentaje, que si el 17%, algunos decían el 24% de la contaminación en los entornos urbanos, y otros defendían pues que el real problema de la contaminación en entornos urbanos era pues el derivado de las calefacciones, etcétera. Pero bueno, hemos podido ver, hacer un experimento obligados de qué pasaría cuando eliminas la ecuación del tráfico en las grandes ciudades. Y bueno, pues esto es Madrid antes del COVID y esto es Madrid después del COVID, ¿no? Es evidente que el cese del tráfico, cuando sí que han seguido funcionando las calefacciones, etcétera, pues ha permitido que dentro de lo que estos males, pues la calidad del aire ha mejorado muchísimo. Y no solo en ciudades como en Madrid, sino también en Barcelona y también en Valencia, ¿no? Que son tres ciudades referente que habitualmente sufren pues unos niveles de contaminación extraordinarios, pero que a raíz del confinamiento que hemos tenido que padecer y, por tanto, de la eliminación del tráfico en las ciudades, pues nos hemos encontrado con el índice de calidad del aire de Estados Unidos, el AQI, pues que mide hasta 50, es el nivel en el que la calidad del aire es buena. Pues Madrid, Barcelona y Valencia están por debajo de ese nivel de 50, algo que era impensable hasta ahora, ¿no? Con lo cual, es evidente que tenemos un verdadero problema asociado al tráfico y a la contaminación como consecuencia de ello, ¿no? Y es algo en lo que debemos de trabajar.
Pero hablemos un poco de esa revolución industrial, tecnológica y de servicios que componen el eje de esta presentación, ¿no? Es evidente, estamos viviendo una transformación en el sector de la automoción y en la movilidad, pues que está ligada a las nuevas tecnologías, al Internet de las cosas, a la llegada del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico no es el eje en sí de toda esta revolución industrial, sino una parte más que conforma ese ecosistema, ¿no? Al final vamos hacia un ecosistema que está caracterizado por el concepto de vehículo eléctrico compartido, conectado y autónomo. Y evidentemente tenemos hoy en día vehículos que van hacia el concepto de smartphones con ruedas y además vamos hacia una sociedad donde, pues bueno, los quienes hoy son niños, pues mañana serán adultos que están muy acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías. Y cuando hablo de vehículo autónomo hay quien puede pensar, bueno, pero eso todavía está muy lejos. Y es cierto, ¿no? Para una implantación generalizada todavía hay camino por recorrer, pero también es cierto que es una realidad. Y aquí, por ejemplo, os pongo dos ejemplos de autobús o microbús, transporte público colectivo eléctrico, conectado y autónomo. Uno en la Universidad Autónoma, el de arriba, en Madrid, y el otro en Vic, en Cataluña, que son ya ejemplos. Estos son de un autobús, pues bueno, de un socio de AIDIBE que se llama Navia, que son especialistas en el desarrollo de este tipo de autobuses y que son plataformas autónomas y electrificadas y conectadas, pues que ya están operativas, ¿no? Están funcionando en realidad. Y abajo pues vemos un vehículo de la firma Tesla que evidentemente, pues bueno, es una de las cosas más conocidas que tiene es el concepto del autopilot o la capacidad para poder, pues bueno, tomar decisiones el vehículo en la conducción, ¿no? Como sabéis, hay 5 grados de autonomía. En España estamos en el grado 3, que es en el que todavía el conductor pues, debe estar a los mandos de su vehículo, aunque pueda el vehículo ayudarle a esa conducción, pero lo cierto es que pues, bueno, vamos camino de incrementar ese grado de autonomía y esto va a llegar más pronto que tarde, o al menos más pronto de lo que nos imaginamos. Hablemos de esa revolución industrial, y es verdad, en España tenemos tenemos la suerte de que en el ámbito de la automoción tenemos un desarrollo industrial importante. Digo suerte porque tristemente en estos días hemos podido ver que el hecho de que España esté en gran parte condicionada por una economía de servicios, pues al final nos hace débiles, ¿no? Y lo que necesitamos es lo que últimamente se ha hablado mucho, que es una reindustrialización, un refortalecimiento de las industrias, ¿no? En España, en el sector de automoción, tenemos una potencia industrial, tenemos 17 fábricas que se dedican a desarrollar vehículos, pero tenemos unas circunstancias peculiares. Primero, esas fábricas, los centros de decisión de esas fábricas no están en España, sino que están en los países matriz, ¿no? Que pueden ser Alemania, puede ser Francia, Italia, etcétera, con lo cual los órganos de decisión no están en nuestro país. Y después, una de las características más importantes del ámbito industrial en la automoción en nuestro país es que más del 80% de lo que se produce en España pues se exporta a otros mercados. Y se exporta a otros mercados que de algún modo están empezando a decir que quieren otro tipo de productos, ¿no? Con lo cual ahí tenemos un reto muy importante que tenemos que asumir. Yo prefiero verlo como una oportunidad más que como una amenaza, pero sí que es cierto que nos debe hacer entender que en el sector de la automoción están las cosas cambiando, en el sector de la industria evidentemente también, y en la demanda de tipo de vehículo, la movilidad, etcétera, pues también está sufriendo una transformación que quizá incluso se va a acelerar después de esta pandemia que estamos sufriendo todos, ¿no? ¿A qué consecuencia nos lleva directamente esto? Bueno, pues hay que analizar los países a los que se exporta, ¿no? Y si analizamos los países de exportación de vehículos que se fabrican en España, pues nos encontramos con que, por ejemplo, Francia es el primer mercado de exportación de España y, bueno, con un 20% más o menos del índice de exportación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede esto. Ya tiene una fecha para la prohibición de lo que sería pues, los vehículos la circulación de los vehículos de combustión. Este es un dato importante que nos tiene que poner en alerta sobre qué es el producto que estamos haciendo y a qué mercado nos dirigimos, porque eso nos va a obligar a tener que hacer cambios importantes. Si miramos otro mercado, el de Reino Unido,
pues nos encontramos con la misma circunstancia, ¿no? Porque al final están adelantando incluso los objetivos de ambición en la venta de vehículos de combustión y eso también nos tiene que poner en el punto de mira, pues que es necesario una adaptación o por lo menos estar atentos a estas señales porque son señales reales que nos pueden poner en alerta sobre qué es lo que va a pasar con aquello que estamos produciendo en nuestro país. Y si hablamos, por ejemplo, de Bruselas, que es el quinto mercado de exportación, pues nos encontramos con que también tiene unos objetivos de prohibición de vehículos de combustión y, en fin, esto hay que tenerlo en cuenta. Luego hay otros dos mercados, como el mercado alemán o el mercado italiano, que son también mercados de exportación desde España dentro de la Unión Europea. Alemania no ha prohibido pues la circulación de vehículos, pero sí que han empezado en algunas ciudades a establecer algunos criterios de restricción del tráfico de este tipo de vehículos. Y lo mismo está sucediendo en Italia, donde en ciudades como en Roma o en Milán pues ya se han establecido algunos días pues la prohibición de circulación de vehículos de combustión para luchar precisamente contra el problema derivado del tráfico, ¿no? Con lo cual, tenemos ahí un reto importante y una oportunidad de poder pensar que, bueno, pues tenemos que a lo mejor empezar a analizar cómo hacemos las cosas de forma eficiente para seguir manteniendo ese porcentaje del PIB que es importante, del Producto Interior Bruto, que además nos mantenga en un estado de competitividad tanto a nivel internacional como también, sobre todo, a nivel europeo, ¿no? Pero luego tenemos que analizar también cosas que están sucediendo en este mercado. Y este vehículo tan bonito que veis, pues es el TOG, que es el primer coche, no ya eléctrico, el primer coche que se fabrica en Turquía. Además es un coche eléctrico, es un SUV. ¿Y por qué cuento esto? Pues bueno, porque Turquía es el primer mercado de exportación para España extracomunitario. Y claro, los objetivos que ya tiene el presidente Erdogan pues están enfocados a impulsar la fabricación nacional de vehículos eléctricos con una inyección económica muy importante. Además, nos damos cuenta de que este vehículo que probablemente va a empezar a comercialización o va a empezar a estar operativo hacia el 2022, pues en Europa ha sido aceptado, ¿no? Entonces es un vehículo, pues bueno, que va a estar ahí, que nos tiene que poner en alerta sobre, bien, algunos mercados a los que nosotros nos dirigimos de exportación están empezando a tomar las riendas de su propio mercado, ¿no? Y esto es importante. Pero si también analizamos este otro vehículo, que es verdaderamente precioso, tiene, perdón, tiene unas características interesantes como una batería de 65 kilovatios hora y además viene con unas condiciones de adquisición a través de leasing de 400 euros al mes, que luego ya comentaremos en un vehículo eléctrico lo que supone el coste de llenar el depósito o la batería. Con electricidad es tremendamente más competitivo que un vehículo de combustión, con lo cual los ahorros que se consiguen son tan importantes que evidentemente es muy competitivo. Y todo esto suena muy bien, es un vehículo muy atractivo. El único pero que le podemos poner a esta slide es que el vehículo viene de China. Y viene de China junto con otros vehículos de esta marca, Arway, que está fabricando este tipo de vehículos, tanto SUVs como vehículos, turismos, etcétera. Y viene acompañado de otras empresas pues que también han puesto chinas y que también han puesto su mira en mercados europeo y estadounidense, ¿no? Con lo cual, todo esto son señales. En definitiva, es a lo que me refiero. Señales que tenemos que contemplar para ver hacia dónde tenemos que establecer las estrategias para seguir siendo competitivos y para que no perdamos pues bueno, ese liderazgo que hemos ido asumiendo a lo largo de los años en el mercado dentro de Europa y a nivel internacional, ¿no? Pero nos encontramos con una circunstancia más y es el de, bueno, el retrofitting, ¿no? O lo que es la transformación de los vehículos de combustión en vehículos eléctricos, ¿no? Este es un vehículo de un socio nuestro que se llama Movelco, que lo que ha hecho es la transformación de un SEAT. ¿Por qué lo pongo? Hoy en día lo que se llama el retrofitting es muy complejo, ¿no? Y sobre todo caro, ¿no? Porque por las homologaciones es un proceso bastante penoso
y porque tú tienes que ir homologando vehículo a vehículo, ¿no? Pero resulta que en Francia acaban de aprobar, y la Unión Europea les acaba de dar el visto bueno para que, pues bueno, a partir de ahora pues se homologue un primer vehículo y los demás simplemente tengan que tener unos trámites administrativos, con lo cual es probable o se puede pensar que este tipo de soluciones ligadas a una economía circular, porque hay que tener en cuenta que también tenemos que ir hacia economías ecoeficientes, y la economía circular es aquella que dice, por lógica, que es más fácil reacondicionar algo ya fabricado que fabricar algo de cero. Pues bueno, esto nos tiene que hacer pensar que viene otro agente al sector de la automoción eléctrica en este caso, pues bueno, que puede estar ahí para competir, y eso pues es importante desde el punto de vista industrial, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta lo que nos vamos encontrando. Y si vamos al otro tipo de mercados, aquí, pues bueno, de sobra conocido Tesla. Tesla, digamos que es el primer fabricante no tradicional de vehículos que se lanzó, en este caso, con una gama eléctrica pura. Los datos son incontestables, ¿no? El Tesla Model 3 ya es el tercer coche más vendido en Europa y ha sido la primera vez en la historia que un coche eléctrico ha entrado en el top 10 de los vehículos más vendidos en Europa, incluyendo los de combustión. Y además el Model 3 fue pues el vehículo eléctrico más vendido en España en 2019. Y esto nos tiene que abrir una serie de señales, porque Tesla no es un fabricante tradicional como los habituales OEMs, pero es que además de Tesla viene otra hornada de fabricantes. Por ejemplo, nos encontramos fabricantes que desarrollan este vehículo. ¿Y este vehículo quién lo hace? Pues lo ha hecho verdaderamente una empresa de ingeniería italiana en colaboración con una empresa china que desarrolla la fabricación en 3D, Industria 4.0, porque este vehículo está hecho con piezas desarrolladas en impresión 3D. Además, con la novedad de que en este desarrollo son 57 piezas frente a las 2.000 de un vehículo tradicional. Y cuando uno piensa, bueno, pero esto puede ser una historia, en fin, que se ha desarrollado, pero no sé qué recorrido tiene. Bueno, pero ya hay empresas que ya están interesadas, como la Post italiana, o empresas de renting como Arval, que están trabajando para poder disponer de estos vehículos en sus flotas. Y eso nos tiene que hacer pues ver una cosa, y lo importante es que el sector de la automoción se está atomizando. Antes eran simplemente una serie de fabricantes que desarrollaban X productos y desarrollaban un marketing en torno a esos productos para que cada uno nos enamoráramos del producto en cuestión. Hoy en día empieza a haber ya, como os hemos comentado, no solo los fabricantes tradicionales, sino además nuevas soluciones ligadas a la reindustrialización, el retrofitting, y nuevos partners que desarrollan vehículos sin pertenecer al mundo tradicional de la industria de la automoción. Y del mismo modo que os enseño este vehículo, que es el LS-EV, pues tenemos este otro modelo, el MEB, que bueno, pues, está a un precio de 11.500 euros, por debajo de la barrera esta de los 20.000 euros que siempre teníamos en el sector de la automoción eléctrica, como una barrera de la que parece que no se podía bajar. Esto nos indica varias cosas. Además, son vehículos desarrollados, si el otro era con impresión 3D, este tiene chasis en aluminio y fibra de carbono y paneles de la carrocería en grafeno. Todo esto nos indica que además son vehículos que van a ir a una serie de segmentos de mercado que, bueno, pues que antes eran también patrimonio de los fabricantes tradicionales y que son evidentemente tiradas más cortas, pues bueno, pero con capacidad para llegar de forma eficiente y ofrecer soluciones a determinados sectores que podrían estar en la última milla, podrían estar en los servicios de movilidad compartida, etcétera, ¿no? Proporcionando en este caso pues vehículos de un concepto urbano, pero bueno, también se están empezando a trabajar en desarrollos de vehículos con mayores capacidades, ¿no? Sin ser fabricantes tradicionales, porque esta empresa que ha desarrollado este vehículo está más ligada a las tecnologías de filtrado de agua, no tiene nada que ver con el sector tradicional de la automoción. Pero nos tiene que dar una señal de hacia dónde nos vamos dirigiendo, ¿no? Y eso es algo que no debemos perder nunca el foco. Pero hablemos un poco de la fabricación de vehículos eléctricos en España, porque una de las cosas que nos caracteriza en el mercado español es que somos, a nivel industrial, un país con bastante potencia, ¿no? En España desarrollamos vehículos comerciales ligeros que se desarrollan en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco,
Y bueno, pues son vehículos que además están con destino a la exportación mundial y que, pues bueno, son referentes, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, la Nissan, la NV200, el grupo PSA con la Partner y Berlingo en Galicia, o Mercedes con la Evito, pues bueno, pues son referencias importantes en la fabricación de este tipo de comerciales ligeros. Pero también hemos incorporado algo más en la ecuación, y es el hecho de que el principal fabricante en España de vehículos, que es el grupo PSA, con fábricas en Galicia, en Aragón y en Madrid, pues está desarrollando y va a desarrollar en todas sus fábricas, pues vehículos eléctricos, merced a las plataformas multienergía que ha desarrollado para tal fin. Y estamos hablando de turismos, ¿no? La incorporación de la ecuación del turismo eléctrico dentro de lo que es la fabricación nacional ligada al sector de la automoción cero emisiones, ¿no? Y eso es importante, pero además tenemos que pensar que en España, y además son vehículos con cada vez mayor demanda, también es líder en lo que es la fabricación de vehículos de dos ruedas. Tenemos aquí fabricantes importantes como Nuuk, como Silence, como Torrot, que están desarrollando vehículos eléctricos de dos ruedas de gran capacidad, muy interesantes en precio. Esta mañana hemos tenido un webinario con el CEO de Silence, que nos hablaba además de vehículos que está sacando con un precio COVID, es decir, un precio ligado a la nueva situación económica que tendremos que afrontar muchos, ¿no? O sea, un precio competitivo. Y esta es una realidad con gran capacidad tecnológica, y además se están empleando, entre otras cosas, en servicios de movilidad compartida que se están desarrollando no solo en España, sino en el resto del mundo, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista industrial, tenemos no solo una oportunidad en España para impulsar la movilidad eléctrica, sino también una realidad que ya es evidente en base a los vehículos que se están desarrollando. Pero también, y ligado a lo que es el vehículo eléctrico, una parte indisoluble de este sector que se incorpora dentro de la automoción, es decir, antes hablaba de que la automoción se atomiza con la movilidad eléctrica, se incorpora además un elemento que es fundamental, que es el de los bienes de equipo eléctricos, el de la electrónica de potencia ligada a la infraestructura de recarga de los vehículos, porque el vehículo sin la infraestructura, el vehículo eléctrico sin la infraestructura de recarga, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Pero en esto también somos líderes y tenemos fabricantes importantes en todo el Arco Norte, Asturias, tenemos en el País Vasco, tenemos en Navarra, tenemos en Cataluña, tenemos en Madrid, tenemos en varios regiones españolas, tenemos fabricantes de puntos de recarga que además tienen un reconocido prestigio internacional y que hacen productos pues con mucha calidad, ¿no? Con lo cual es importante eso saberlo porque somos un referente. Hablemos de otra parte importante dentro de lo que es la movilidad eléctrica y bueno, pues sería el concepto de las baterías, el almacenamiento energético, ¿no? Esta es la situación en Europa de las nuevas fábricas de ion litio pues planificadas, ¿no? Como veis, hay en varias regiones pues un desarrollo y unas expectativas de desarrollo de este tipo de tecnología, y es importante, ¿no? Porque hasta ahora está en manos del mercado chino y evidentemente pues lo más competitivo económica y ecológicamente es poder producir a nivel local pues este tipo de partes indisolubles de la movilidad eléctrica que además son fundamentales y son estratégicas, ¿no? para su desarrollo. Y aquí, pues, ¿qué pasa con España, no? Bueno, pues en España tenemos, para empezar, la segunda mina de litio más importante de Europa. Tenemos una mina de explotación a cielo abierto en Cáceres, que todavía no está siendo explotada, pues por todos los problemas que hay derivados de lo que supone una explotación minera en nuestro país, donde, pues bueno, surgen tensiones políticas y bueno, pues reclamos por parte de grupos ecologistas que abogan porque no haya una destrucción del territorio, ¿no? Aunque en España tenemos una ley de minas del 73 que deja muy claramente que cualquier proyecto minero debe incorporar tanto la explotación como las soluciones, dejar el terreno como estaba antes de empezar la explotación. Pero tenemos ahí una explotación minera muy importante de uno de nuestros socios, Infinity Lithium, y por tanto tenemos una oportunidad industrial importante, no ya solo
en el potencial de poder desarrollar fábricas en España de baterías, ¿no? Que de hecho se está analizando, sino también la parte importante de lo que es en la extracción del litio, lo que se extrae es carbonato de litio, pues fábricas para esa transformación del litio en hidróxido de litio, que es el que se emplea en las baterías de los vehículos eléctricos, y luego otras industrias adicionales como es esa industria del tratamiento y reutilización de baterías, que también va a ser importante que se produzca a nivel local. Y aquí simplemente un análisis del crecimiento impulsado por la movilidad eléctrica y lo que ha supuesto en el incremento de la demanda de baterías, tanto para aplicaciones industriales, pero sobre todo aplicaciones para la movilidad eléctrica, ¿no? Lo cual nos da una idea de cuál es el desarrollo de este mercado y a lo que nos podemos enfrentar y como oportunidad y como reto en la movilidad eléctrica. Bueno, hablemos del vehículo eléctrico. No he controlado muy bien, Oriol, cuánto me queda de tiempo, si voy bien. El tiempo que necesites, Arturo. Bueno, voy a tratar de... Esto me lo sé de tal y igual esto no quiero aburrir tampoco, pero quiero un poco establecer las claves de este tema. Bien, el vehículo eléctrico es un vehículo que es cero emisiones en la propulsión. Evidentemente esto lo sabe todo el mundo. El gran debate que hay en torno al vehículo eléctrico es cuando alguien te dice sí, pero en la generación de energía, es decir, cuando analizas el ciclo del pozo a la rueda, el vehículo eléctrico es más contaminante, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta, y esto es, por ejemplo, son pantallazos que he sacado esta misma mañana de una aplicación que tienen accesible todos ustedes, que es SmartView, de Red Eléctrica Española, donde les dan de forma inmediata pues el consumo del mix energético que se está produciendo en este momento. Si ustedes ven, donde he hecho, a la hora en la que he hecho el pantallazo, pues había un consumo de 26.000 y pico megavatios. También puedes analizar de esos 26.000 y pico megavatios qué porcentaje de generación libre de emisiones se está produciendo y, evidentemente, en ese momento está por encima del 88%. Y, en general, esto es lo que la generación que tenemos en España, en torno del 70% libre de emisiones de CO2, lo cual nos indica que nuestro mix energético, si bien además el objetivo está incrementar las renovables, pero lo cierto es que tenemos un mix energético que es muy favorable para decir que el vehículo eléctrico es un vehículo que, evidentemente, con respecto a otras tecnologías, es el más competitivo, más ecoeficiente que hay de los sistemas de propulsión, ¿no? Y además hay una característica que tiene el vehículo eléctrico que es la que le hace especialmente diferente del resto de tecnologías de propulsión, y es esa capacidad de poder interactuar con el sistema eléctrico para el impulso de las energías renovables, la generación distribuida, el almacenamiento energético y el autoconsumo. Y esto es muy importante porque esa capacidad no solo de tomar energía de la red, sino poder entregarla, es importante cuando la demanda eléctrica cada vez va creciendo más. Todos queremos tener electricidad en nuestros hogares, en nuestras oficinas, etcétera, y para ello, pues bueno, se necesitan agentes que lo que ayuden es a equilibrar la curva de demanda y que ayuden a liberar un poco, digamos, cuando se producen picos en esa curva de demanda, pues que pueda actuar como agente equilibrador, ¿no? Y por eso es tan importante la movilidad eléctrica, que es mucho más que movilidad sostenible, es también y sobre todo eficiencia energética. Y aquí es un ejemplo de cosas que se están haciendo, como por ejemplo en el Amsterdam Energy Arena, donde pues ya hay una implementación de soluciones basadas en baterías de segunda vida y donde hay vehículos que son capaces de entregar energía a la red, además de tomarla, con lo cual el juego de la eficiencia energética es un juego que se suma al juego propio del fútbol y que además es muy beneficioso para el sistema eléctrico, ¿no? Esto se está produciendo ya y es una realidad, con lo cual es hacia dónde vamos. Tenemos que hablar un poco del COVID, ¿no? Esto que nos está afectando a todos sobremanera, porque el COVID también nos va a hacer tener cambios en nuestro modo de actuar y en nuestra relación con la movilidad. En primer lugar, el teletrabajo, esto que estamos haciendo, que en condiciones normales pues hubiera sido una jornada en la que a lo mejor hubiera tenido que viajar a algún sitio para poder dar la ponencia, a lo mejor emplear todo el día o día y medio, etcétera. Y hoy en día lo podemos, no hoy en día, lo podíamos hacer antes, pero no nos dábamos cuenta de que esto lo podemos hacer de forma eficiente, ¿no? El teletrabajo va a ser algo que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas y es también un concepto de movilidad o de no movilidad, ¿no? Con lo cual es importante tenerlo en cuenta. Pero también consecuencias directas del COVID
pues van a ser dos. Una es que, aunque a nivel macroeconómico nos recuperemos lo antes posible y el deseo se habla que para septiembre del año que viene pues podamos estar recuperándonos ya desde el punto de vista macroeconómico, a nivel microeconómico, a nivel de los bolsillos de los ciudadanos, pues vamos a tener complicaciones porque evidentemente ha habido despidos, va a haber pues problemas asociados a todo lo que sería la pérdida de empleo y con ello pues bueno del poder adquisitivo de ciudadanos. Esto es algo que es innegable, ¿no? ¿Y eso cómo afecta al transporte? Porque pues afecta por el hecho de que pues la gente va a tener menos dinero para mover sus coches, probablemente para mantenerlos. Esto va a ser un problema importante pues, a la hora de poder tener un parque que si antes teníamos avejentado, pues si lo centramos en el vehículo particular, pues bueno, pues probablemente tendremos vehículos que estén circulando por ahí poco mantenidos, lo cual es no solo un problema ecológico, sino un problema de seguridad vial, pero que es una realidad innegable. Cuando alguien no tiene dinero para mantener un vehículo, pues no lo lleva simplemente a mantenimiento y lo va aguantando hasta que bueno, es imposible hacer otra cosa. Y en el transporte público también va a pasar otra circunstancia y es que todas estas condiciones sujetas al COVID, como sería la distancia social requerida para evitar los contagios, pues va a evitar que vayamos, como siempre, apretujados en los transportes públicos colectivos, como vamos a ciertas horas del día, etcétera. Todo esto se va a cambiar y, bueno, pues ¿qué va a suponer, entre otras cosas? Pues también supondrá un impulso en la movilidad eléctrica compartida, ¿no? Que ya estaba teniendo un auge importante, pero que con este tipo de soluciones pues se plantea como una solución adicional al transporte público, tanto en el car sharing como el motosharing, donde además están implementando soluciones, hay pues empresas de sharing que están trabajando para poner en los coches un dispositivo con luz ultravioleta que lo que haga es que cada vez que se vaya un usuario del vehículo, pues durante unos minutos esté esa luz actuando para eliminar cualquier virus y bueno, pues todas las medidas sanitarias que sean necesarias. Y verdaderamente será una oportunidad para el sharing de vehículos eléctricos el poder trabajar para dar solución a la movilidad de los ciudadanos. En la Unión Europea se está trabajando también para apostar por ese Green Deal, ¿no? Que estamos hablando siempre, esa apuesta por una economía verde y aunque han salido voces diciendo que quizá hay que esperar, hay que mantenerse, pero lo cierto es que es la oportunidad para seguir no solo manteniendo, sino incrementando nuestro nivel de competitividad, impulsar una economía descarbonizada basada en el Green Deal, que tiene, entre otros objetivos, el ser climáticamente neutros en 2050, ¿no? Con lo cual, este es uno de los objetivos importantes a mantener. Y finalmente quiero ir rápidamente a explicaros una serie de mitos que vamos cazando de las preguntas que nos hacen. Algunas de ellas, como la de este caballero que dice, es que un coche eléctrico tiene un precio prohibitivo, ¿no? Bueno, realmente el precio del kilovatio hora del litio ha ido cayendo desde los $1.000 el kilovatio hora en 2010 hasta ahora, que está en unos 140, $200 actualmente, en función de a quién le preguntes, ¿no? Y además se espera que para 2024 el coste de producción de un vehículo eléctrico se equipare al de uno de combustión. También es cierto que el precio de venta de un vehículo no es el coste real de un vehículo, pues que a la salida del concesionario pues tiene una cascada recurrente de costes, combustible, mantenimientos, aparcamientos, que hacen que en su vida útil un vehículo eléctrico sea más barato que uno de combustión. Tampoco es cierto que haya tal diferencial entre un vehículo eléctrico y uno de combustión. De hecho, ya hay vehículos eléctricos que se equiparan a su espejo en combustión y hay que tener en cuenta que cuando hablas de un vehículo eléctrico tienes que hablar de su espejo en combustión, incorporando toda la tecnología que tiene ese vehículo eléctrico. No puedes, de algún modo, pues comparar un Tesla Model 3 con un vehículo, digamos, que sea un turismo de baja categoría a nivel de combustión. Tienes que equipararlos con su espejo. Algunos dicen, ya, pero es que si eres mileurista, esto me lo han dicho, ¿no? No puedes permitirte un vehículo eléctrico. Hombre, yo en esto tengo una visión personal, ¿no? Si eres mileurista y yo he sido mileurista, pues mi prioridad no era tener un vehículo, mi prioridad era pues suplir otras necesidades como vivienda, alimentación, vestimenta. Es decir, no es obligatorio en este mundo tener un coche en propiedad, ¿no? Es decir, pues durante muchos años yo recuerdo que me he visto abocado a tener que utilizar transporte público y buscarme la vida, y es cierto que las administraciones deben resolver la movilidad de sus ciudadanos y ahí es donde debemos poner el foco. Es decir, al final no es tanto tener un vehículo en propiedad,
si no te lo puedes permitir, ya sea eléctrico o no, porque si tu salario no te lo permite, sino que las administraciones sean las que resuelvan la movilidad con estas soluciones de intermodalidad que te permitan desplazarte sin problemas a cumplir tus objetivos, ¿no? Hay gente que me dice, es que un coche eléctrico tiene poca autonomía. Bueno, es cierto que los coches eléctricos en 2010 la verdad es que tenían muy poca autonomía, pero han ido ganando autonomía de forma importante, pero hay que tener en cuenta un factor importante, que es que el 80% de los conductores hace diariamente pues, menos de 50 kilómetros. La verdad es que esa es una realidad. Y hoy en día los vehículos eléctricos, los que se ofertan hoy en el mercado, pues están en distancias, digamos, entre recargas reales entre 250 y más de 400 kilómetros, con baterías que ya empiezan a tener unos kilovatios hora que permiten estas autonomías. Y si digo esto es, si me permiten decirlo, es yo además de gerente de Aedive, soy usuario y propietario de vehículos, ya he comprado varios vehículos eléctricos y llevo cerca de 300.000 kilómetros recorridos en vehículo eléctrico, tanto en cortas como en medias y largas distancias. Entonces, si digo esto es porque sé, porque los he utilizado y esto es una realidad, ¿no? Los vehículos de combustión albergan en su depósito el equivalente a unos 160 kilovatios hora en combustible, de los que además diariamente se suelen consumir entre 8 y 15 kilovatios hora. Pero para poder funcionar tiene que ir necesariamente a una estación de servicio para repostar. Por eso, cada vez que se haga una estación de servicio, pues lo normal es que se repueste el depósito del todo, ¿no? En la movilidad eléctrica es algo diferente y ahora lo veremos. Hay gente que me dice esto, ya, pero es que yo me hago un Cádiz-Barcelona y además me lo hago en poco tiempo, ¿no? En 8 horas y tal. Bueno, sinceramente, no tiene un problema tecnológico, el problema que tiene es psicológico. Es decir, conducir a velocidades, eso significa conducir a velocidades muy altas y sin descansar. Que eso no solo pone en peligro o en riesgo al conductor y a sus acompañantes, sino también a los de otros que se cruzan en su camino, ¿no? En verdad, lo que hace el vehículo eléctrico es pacificar al conductor, ¿no? Porque evidentemente su eficiencia está condicionada a los límites de velocidad que establece la Dirección General de Tráfico y también a las paradas que también solicita, pues para que, bueno, pues podamos estar descansados y no tengamos un problema de seguridad, un potencial accidente. Hay gente que dice, es que no hay puntos de recarga. Bueno, aquí es donde está el diferencial, ¿no? El vehículo eléctrico no se puede mirar con los ojos de la combustión. El vehículo eléctrico tiene dos tipologías de recarga que no tiene la combustión. Una es la vinculada, que es la principal, la que hacemos en el hogar o en el lugar de trabajo y que ocupa más del 85% de nuestras necesidades. Y luego una recarga de oportunidad en el sector terciario principalmente, hoteles, restaurantes, centros comerciales, parkings, que además se ofrece en la práctica totalidad de los casos como servicio de valor añadido, gratuitamente, por el hecho de que puedas ir, con lo cual, pues bueno, tienes dos formas de recargar tu vehículo que no tiene el sector tradicional de la combustión. Hay que tener en cuenta también este dato, es decir, a veces pensamos, no es que hay que tener no sé cuántos puntos de recarga, pues para dar servicio a los cerca de 30 millones de vehículos de combustión que hay en España, pues existen solo 11.500 estaciones de servicio. Si lo llevamos a boquereles, son unos 70.000 boquereles que podríamos asimilar a puntos de recarga. Con lo cual, pues tenemos que ver un poco las distancias, pero estamos hablando de que el objetivo del gobierno a 2030 es tener 5 millones de vehículos eléctricos en circulación, ¿no? Que siendo un objetivo ambicioso, pues si lo comparamos con los 30 millones, en fin. Y en 2020 sí que podremos decir que se está trabajando y que habrá un mallado básico de infraestructura de carga rápida y en itinerancia que eliminen el problema de la ansiedad de autonomía del vehículo eléctrico. Yo he viajado a Asturias, he viajado a Valencia, he viajado a Andalucía, he viajado a Extremadura y he viajado a Zaragoza y no he tenido problema. Es verdad que no está al 100% toda esa red terminada, pero le falta muy poco para que esté terminada y evidentemente se puede viajar con vehículo eléctrico y en el breve plazo sin ninguna restricción. Y hay gente que dice, ya, pero es que yo no tengo parking propio o cargar en vinculada y tienen toda la razón. Es cierto, disponer de un parking en propiedad es lo ideal para un vehículo eléctrico. Pero aún así se están solucionando estas gaps pues a través de los parkings urbanos que están implementando infraestructuras de carga para ser usados durante el día pues por los usuarios en servicios rotativos, pues que vienen, cargan, hacen alguna gestión y se van. Y por la noche para abonados que no teniendo pues punto de carga propio pues quieran tener un vehículo eléctrico. Y además lo que decía, ¿no? La movilidad eléctrica tiene la capacidad de tener una carga de oportunidad en diferentes emplazamientos en el sector terciario con los que con las autonomías actuales pues se puede uno manejar con esa carga de oportunidad pues como más o menos empieza a suceder como ya lleva sucediendo en la automoción tradicional, ¿no? Algunos dicen es que el coche eléctrico es aburrido y carece de prestaciones. Bueno, ante esto
Realmente es que este señor no se ha montado en un coche eléctrico ni ha conducido en su vida, ¿no? El vehículo eléctrico tiene un par motor instantáneo, una aceleración muy rápida y además es un vehículo muy divertido. De hecho, la Fórmula E, que es la fórmula basada en la categoría de monoplazas eléctricos, pues está empezando a desbancar a la tradicional Fórmula 1 porque son carreras que son igual de emocionantes, con unas velocidades importantes, aceleraciones importantes, con lo cual las prestaciones de un vehículo eléctrico no es que sean iguales que las de un vehículo de motor de combustión, es que generalmente son mayores que las de un vehículo de combustión y son vehículos, ya les digo, divertidos de conducir. Y hay quien dice, el coche eléctrico es peligroso para los peatones porque no suena. Bueno, a ver, el silencio del vehículo eléctrico es una ventaja más que, y un valor añadido más que un problema. Y muchas veces, y esto se lo digo yo que me he encontrado con muchos usuarios, muchos ciudadanos que se cruzan, algunos me venían enfrente mirando el móvil y escuchando música y les he tenido que pitar para que no se me echaran encima del coche. Hay quien ha cruzado con el teléfono en la mano y he tenido que pitar para que no me lo pudiera llevar por delante, o hay gente que cruza en diagonal sin mirarte. Es decir, lo que creo que falta en muchos casos es educación vial. Es una lástima que no se apueste por la educación vial y lo que sí se apueste es por lo que se ha apostado, ¿no? Que por la necesidad o la obligación de incorporar un sonido en los vehículos eléctricos para que podamos seguir cruzando mal, porque además estos sonidos 20 kilómetros por hora es cuando desaparecen, con lo cual es una velocidad muy baja en la que la reacción es muy fácil de asumir, ¿no? Por parte del conductor. El vehículo eléctrico pondrá en peligro los puestos de trabajo. Bueno, pues un eléctrico sí que implica un 30% menos de esfuerzo que un vehículo de combustión, pero fíjense, este estudio estima que el cambio en la industria pues, podría crear más de 200.000 puestos de trabajo directos en Europa. Y bueno, pues ahí ponen, también es evidente lo que está sucediendo en el mercado, en las importaciones de petróleo, y esto es algo que hay que tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta una realidad a la que debemos enfrentarnos, ¿no? No debemos mirar a otro lado. El coste en empleo de no fabricar siempre será mucho mayor que el coste de fabricar otro tipo de vehículos. Y nos podemos enfrentar a la necesidad de que a lo mejor, o a la circunstancia de que a lo mejor haya fábricas que no puedan fabricar porque no hay demanda de los productos que desarrollan, ¿no? Y finalmente, el vehículo eléctrico contamina más el vehículo eléctrico contamina más que un eléctrico. Bueno, esto creo que se me ha ido más que uno de combustión, ¿no? Pero bueno, según datos de científicos del MIT, pues evidentemente en las emisiones, un vehículo, todo lo que se fabrica genera contaminación, esto es indudable. Pero en este caso, pues las emisiones durante toda la vida del vehículo, pues evidentemente son mucho menores y el impacto ecológico es mucho menor en un vehículo eléctrico que en un vehículo de motor de combustión, algo que está constatado sin ningún problema. Finalmente, quisiera acabar con esta frase que a mí me gusta mucho: no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la más inteligente, y ni la más inteligente, sino la que se incorpora mejor al cambio. Y yo creo que es algo que debemos asumir. Está produciéndose un cambio y debemos recibirlo con ilusión, con expectativas y verlo como una oportunidad en vez de como un reto. Por mi parte, nada más, y ya quedo a disposición de la audiencia por si quieren hacer alguna pregunta, y muy agradecido porque me hayan escuchado.